Pues fue Euclides. Al ser un personaje tan antiguo, no se conoce demasiado de su vida, pero sí que conocemos sobradamente su obra. Este gran conocimiento se debe a los comentarios del famoso historiador griego llamado Proclo. Se sabe que vivió en Alejandría, en Egipto, sobre el año 300 a.C. Justamente aquí fue fundada una escuela de estudios de matemáticas a la que éste perteneció. Quisiera saber más sobre cuál es la importancia de Euclides en la matemática. Quédate ahí, porque hoy sabrás eso y mucho más con tu profe Luz y su clase de matemáticas para la vida. En este día que inicia la semana, estoy muy feliz de compartir un encuentro más con ustedes. Hoy estaremos hablándoles de un tema muy interesante que, aunque ya hemos estado tratando contenidos similares a este, lo considero oportuno. Postulados sobre ángulos es nuestro tema para hoy. Si aprendes a trabajar con los postulados que establecen la relación de los ángulos, podrás resolver cualquier situación que puedas enfrentar en tu entorno. Antes, revisemos someramente lo que vimos en la clase anterior. En esta, estuvimos hablando de cómo graficar ángulos suplementarios. ¿Recuerdas cuántos pasos desarrollamos para graficar ángulos suplementarios? 6 pasos, muy bien. ¿Cuáles de ellos recuerdas? Te refresco la memoria. Trazar una línea recta, colocar el transportador sobre dicha línea recta, marcar la medida del ángulo que nos dan en el ejercicio. Con la regla, trazar la línea desde el vértice hasta el punto que tenemos marcado. Medimos los ángulos que resulten en cada abertura hasta llegar a 180 grados. Y por último, ponemos nombre a los ángulos, ya sea ángulo A, ángulo B, ángulo C, ángulo D, así sucesivamente. Así, la representación gráfica de un par de ángulos suplementarios se determina dibujando dichos ángulos sobre una línea recta, en la cual, con la suma de ellos, se representará como un ángulo total de 180 grados. ¿Listo? Ya tenemos refrescados nuestros conocimientos. Ahora vamos a conocer algunos postulados sobre los ángulos. Pero, ¿sabes qué es un postulado? Bueno, la palabra postulado puede referir diversas cuestiones. Va a depender del contexto que se quiera aplicar dicho concepto. Por ejemplo, postulado. En geometría, se define como aquella expresión que presenta una verdad sin demostraciones ni evidencias, pero que es admitida aún pese a la falta de pruebas. Por su lado, la investigación asume este concepto como una proposición que no es evidente por sí misma ni está demostrada, pero que se acepta ya que no existe otro principio que pueda demostrar lo contrario a lo que dice dicho postulado. El mismo Immanuel Kant, filósofo del siglo XVIII, define los postulados como las proposiciones no demostrables desde la razón teórica, pero que si se quiere entender la facultad moral que tiene dicho término, se les ha de admitir. Este gran filósofo griego es autor de los postulados que se refieren a la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Tanto la física como la biología toman este concepto, lo definen y lo aplican en sus teorías. Por ejemplo, postulado. En física, es una hipótesis que conduce a resultados compatibles con las observaciones experimentales, aceptada provisionalmente como hipótesis de trabajo o convivencia formal para obtener otros resultados.
En física podemos encontrar postulados como los de Agustín Luis Cauchy. Para la mecánica de sólidos deformables, los dos postulados de la relatividad especial, referentes a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, y los postulados de la mecánica cuántica de von Neumann. Ahora vemos qué nos dicen los postulados acerca de lo que son las matemáticas. Postulado. Matemáticamente, son fórmulas específicas de una teoría que se aceptan solamente por acuerdo, razonando acerca de dos organizaciones diferentes. Por ejemplo, los números naturales y los números enteros pueden percibir los mismos postulados. O sea, que para cada ciencia o conjunto de ciencias existen postulados diferentes. En matemáticas tenemos grandes personajes que nos aportan bastante conocimiento acerca de los postulados. Por ejemplo, Euclides. Euclides tiene 5 postulados que van en relación a su obra titulada Los elementos. Conozcamos esos postulados y de qué trata cada uno. Veamos. Postulado 1. Dos puntos distintos cualesquiera determinan un segmento de recta. Postulado 2. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. Postulado 3. Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. Postulado 4. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y postulado 5. Si una línea recta corta a otras dos de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores del mismo lado sea menor que 2 rectos. Las otras 2 rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que 2 rectas. A este último postulado se le llama postulado de las paralelas. De acuerdo a lo que escuchaste, ¿cómo se les llamó a los postulados de Euclides? Si prestaste atención, te diste cuenta que cada postulado se nombra con los números cardinales. Así, postulado 1, postulado 2, postulado 3, postulado 4 y postulado 5. ¿Sabes cuál o cuáles de estos postulados se refieren más directamente a los ángulos? Exactamente los postulados 4 y 5. Excelente. El postulado 4 porque nos habla de los ángulos rectos y nos dice que son iguales entre sí. Y el postulado 5 dice que si una línea recta corta a otras dos de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores de ese mismo lado sea menor que 2 ángulos rectos. Las otras 2 rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que 2 rectos. Hablemos más detalladamente de este último postulado. En este se trata el tema de la suma de los ángulos. Relacionemos esto. Podemos decir que de aquí se desprende el postulado de la suma, el cual establece que si tenemos una figura formando un ángulo llamado AOC y B es una línea recta que está en el interior de ese ángulo, entonces se puede decir que la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC es igual a la medida del ángulo AOC. Esto quiere decir que la medida del ángulo más grande es la suma de las medidas de los ángulos más pequeños.
Pero para que ustedes sepan, también existen postulados sobre el complemento y el suplemento. Vamos a ver qué nos dice el postulado sobre el complemento. Nos dice que dos ángulos son complementarios si su suma es igual a 90 grados. Si te fijas, aquí no nos aclaran si los ángulos deben estar juntos o deben estar separados. Esto quiere decir que no importa cómo se encuentren los ángulos, si al sumar sus medidas es igual a 90 grados. Entonces, son complementarios. Por ejemplo, dos ángulos que miden 40 y 50 grados son ángulos complementarios porque suman 90 grados. Fíjate en que juntos hacen un ángulo recto, pero esto no quiere decir que deben estar juntos. Igual, dos ángulos que miden 27 y 63 grados son complementarios, porque 27 más 63 es igual a 90. O sea, que cualquier par de ángulos, sin importar su posición o lugar donde se encuentren, si su suma es igual a 90 grados, se pueden llamar ángulos complementarios. Por su parte, el postulado del suplemento establece que si la suma de las medidas de dos ángulos es igual a 180 grados, entonces decimos que los ángulos son suplementarios, siendo cada uno suplemento del otro. Los ángulos pueden ser, sin embargo, un par lineal y, en este caso, son siempre suplementarios. Por ejemplo, en una figura donde una línea recta es interceptada por una línea recta inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda, formando un par de ángulos, 1 y 2, el ángulo 1 y el ángulo 2 son suplementarios por el postulado del suplemento, ya que dichos ángulos forman un par lineal y la suma de ambos es igual a 180 grados. Un par lineal de ángulos es un par de ángulos adyacentes, o sea, inmediatos, cuyos lados no comunes son rayos opuestos y los lados exteriores forman una línea recta. Y te doy un ejemplo numérico. Si la suma de las medidas de los ángulos A y B es igual a 180 grados, donde la medida de los ángulos A y B forman un par lineal porque, si te fijas, sus lados no comunes son rayos opuestos y forman una línea recta. ¿Pudiste comprender los diferentes postulados que trabajamos en el día de hoy? Espero que sí. Es cierto que muchas cosas de Euclides se han modificado, como por ejemplo este último postulado sobre las paralelas, del cual otros matemáticos han aportado muchas otras cosas. No obstante, no podemos desconocer que los inicios de dichas modificaciones no hubiesen